diría si dijera este tiempo está en este momento, diría ahorita estoy hablando esta europea. Uno de los grandes regalos que Dios me ha dado es que no me ha dado un corazón dividido, no está ni en España ni en México, donde está en la obra de Dios y donde Dios quiere usarme. Estoy en México, estoy 100% en México, como nosotros se decía que estamos en mi corazón. Y estoy aquí, yo también estoy aquí, sigue estando aquí, pero no está dividido. No hay una mitad en un lado y otra mitad en otro, porque, bueno, entiendo que donde uno mejor está es cuando prospera un plan de Dios. Dios tiene tiempo, no solamente tiene proyectos, no solamente tiene planes, también tiene tiempo. Y los tiempos de Dios son perfectos. A veces nos entendemos, a veces pensamos que deberíamos estar haciendo otra cosa, no sé. Pero lo importante es entender que nuestros planes, nuestros tiempos, nuestros proyectos pueden ser buenos o pueden ser muy buenos, pero los de Él son perfectos. No se le puede hablar de perfecto que no puedo, digo yo. Y quiero compartir algo que voy a dejar para el final, porque también quiero aprovechar para que conozcan un poco por qué no me ha pasado en el tiempo en México. Sé que muchos de vosotros seguís el Facebook y por el Facebook más o menos están al corriente de las cosas que hacen. Para en las fotos de resumen, tocar puntos que creo que son importantes, porque desde tan enganero que está en el corazón desde el momento en que Dios me confirmó en el año 2019 el llamado a eso, el anhelo más grande que Dios me ha puesto en mi corazón es primero no olvidar, y no lo he hecho, que no estoy solo, y segundo de hacer a mi iglesia, hacer a mi familia, que sois vosotros, partícipes de todo lo que hacemos. Bendecidos para recibir una obra de Manuel, y una obra de Dios, y una obra de Dios que ha levantado aquí en el iglesia, no la han levantado en ningún otro lugar. Y me levanté en mi casa, y toda la conversación contigo lo levantó en mi corazón de servir al Señor, en mi deseo de servirnos, y aquí donde estaba. Y estaba era donde Dios me trajo. Yo no me convertí aquí, me convertí en otro lugar. También hubo un proceso en mi vida de recuerdo de que cuando Betania comenzó, no en casa de Salvi y Juan, porque yo, en el tiempo que Juan y Salvi comenzaron la obra en el 2002 en su casa, yo no estaba en España todavía. En el 2003, cuando se agarró el primer local de Betania para hacerlo como iglesia, pues yo estuve con ellos. Luego pasaron una serie de circunstancias que no fueron enfados ni fueron, te digo, fue Dios marcando los tiempos, Dios enseñándonos a cada uno por donde teníamos que caminar. Estuvimos un tiempo separados en el sentido de que bueno, pues, ellos siguieron continuando, yo también seguí por otro lado. Y llegó un momento en que un día íbamos camino de un lugar, porque tiempo estábamos, mi esposa y yo, sin una iglesia donde congregarnos, dando vueltas, ni os imagináis la cantidad de vueltas que dimos de un lugar a otro, buscando por donde el Señor quería que nos sirviera. Y digo que ese día íbamos a un lugar y nos encontramos con Juan y con Salvi, era un jueves, y empezamos a hablar, y cuando dijimos qué es lo que íbamos a hacer, Salvi, que siempre, gracias a Dios por su oportunidad, hasta cuando puede parecer oportunidad, Salvi me dijo: Manuel, no me estás diciendo la verdad. ¿Qué dice? Porque me estás diciendo que has visitado todas las iglesias de Huelva y por la nuestra no, ¿verdad?
Y Esperanza me dijo, es verdad, a la única que no voy es a Betania. Y ese día vinimos, estábamos sentados ahí detrás, comenzó la reunión y nada más comenzar la reunión, pues Dios habló a mi corazón y me dijo, Manuel, este es el lugar donde yo quiero que siga. Habían dado una palabra que yo no la entendía, que la entendí en ese momento, no quiero hacer burlado porque no caso. Pero sí recuerdo que mi esposa, que todavía era una bebé en Cristo, todavía ni tan siquiera se había bautizado, me dijo, Manuel, no sé por qué, pero siento en mi corazón que este es el lugar donde nos debemos de quedar. Y hasta hoy, aquí estamos, hasta hoy, y aquí seguimos. Y bueno, te digo, voy a decir así una serie de puntos, ¿no? En primer lugar es que no vengo a contar lo que yo he hecho en México, porque lo importante no es lo que yo he hecho, sino lo que Dios ha hecho. Nosotros, al fin y al cabo, el hombre, al fin y al cabo, es el instrumento que Dios usa para llevar a cabo su plan. No es mío, la obra no es mía, y la iglesia es nuestra, todo es de Dios y Él es el que marca los tiempos. Y es una cosa importante entender que en el ministerio, pero en el ministerio que debe de tener la iglesia, que es la gran comisión, ¿no? Que es el fin de toda la iglesia, dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Y es importante entender que, te digo, que no vengo a contar lo que yo he hecho porque no es algo que haya hecho yo. Todos habéis participado, de una u otra manera habéis participado en la obra. Recuerdo una vez que os explicaba, ¿te escuché? Sí, sí. Sí, sí. Y os digo que recuerdo que hablábamos de que la misión tiene diferentes partes y con esto quiero deciros que dentro de la misión hay personas que oran, hay personas que colaboran con sus ofrendas, hay personas y iglesias que sostienen a los misioneros, una iglesia que permanece por mucho tiempo por mí. Muchos de vosotros habéis enviado alguna que otra vez ofrendas, por pequeñas que sean, ni lo imagináis. Dios siempre ha hecho las cosas grandes a través de cosas pequeñas. Siempre. Una ofrenda, por pequeña que puede parecer, nos puede parecer pequeña a nosotros, pero a lo mejor hay veces que cuando llega una de estas ofrendas pequeñas o pequeñísimas, era justo el pequeño que se necesitaba para completar una totalidad de lo grande. Dios siempre es oportuno en todo, ¿no? Y otro punto importante que quiero dejar claro hoy es que una iglesia que ora es una iglesia que participa activamente en el campo misionero, porque la oración es quien sostiene el corazón de Dios, quien mueve el corazón de Dios. El corazón de Dios se mueve a través de las oraciones. Cuando el pueblo ora por cualquier circunstancia, Dios se mueve. Mira, hemos estado la semana pasada, nos estuvieron pasando el reporte de las maravillas que Dios, 1.000 euros aquí, prácticamente pues, nos da para malvivir un mes. Y ahora la cantidad de cosas que se han hecho en Venezuela, con 1.000 euros. Pues, de verdad, no tenemos la ayuda, no tenemos que cuantificarla en cantidad. Cuando tú envías con el corazón, Dios multiplica la ofrenda, ni te puedes imaginar cómo. Y te das cuenta de que, hablando de la importancia de la oración, cuando estábamos hablando de Venezuela, del terremoto, yo me acordaba de que el año pasado, en el 2025, a mí me tocó vivir un huracán fuertísimo en las costas de México, ¿os acordáis, no? Unos días antes de venirme y
y también pude ver la provisión de Dios, porque recuerdo que en ese tiempo estamos ya a cero, ya no teníamos dinero, lo habíamos empleado todo lo que teníamos, y ni os imagináis la cantidad de camiones que llenamos con todo tipo de ayuda. Cuando parecía que ya no iba a venir más, 3 camiones nos mandaron desde la iglesia de Oaxaca y pudimos repartir un montón de ayuda. En toda esta catástrofe te das cuenta cómo Dios actúa. Y por ejemplo, yo les decía a esas personas donde fuimos a llevar la ayuda, y me acordaba cuando estábamos hablando de lo de Venezuela, seguramente en Venezuela, en México con el huracán, en cualquier sitio, con cualquier desgracia, cuando todos los cimientos de nuestra vida empiezan a temblar por una enfermedad, por una catástrofe, por cualquier cosa, todo, hasta el más incrédulo clama a Dios. Hasta el más desesperado, el más que reniega de Dios, en ese momento de angustia donde ve que la muerte está al acecho en cualquier momento, clama a Dios. Y lo que Dios nos mostraba cuando fuimos a llevar toda esta ayuda, pues bueno, hubo muchas organizaciones que hicieron ese tipo de cosas. En Venezuela, me imagino, habrán mandado ayuda de todo tipo, de todos los países, habrá mucha gente allí sirviendo, ONG, ni os imagináis, ¿no? La cantidad de gente que Dios ha movilizado para estar atendiendo a aquello, ¿no? Pero la respuesta del pueblo de Dios es la respuesta al clamor de las oraciones, incluso de esos impíos que dijeron: Señor, ayúdame. Y cuando nosotros fuimos con la ayuda, la palabra de Dios nos dio, es decir, mira, nosotros no venimos a traeros metas o estos alimentos, este agua, no venimos en nuestro nombre. Dios nos mandó en ese tiempo, Dios nos mandó el huracán. Dios nos envió a nosotros para responder al clamor que tú tenías cuando estabas en un rincón con tus hijos abrazados diciendo: ¿cómo voy a dormir esta noche? Pues el Señor lo escuchó y toma, aquí tiene una colchoneta que Dios te envía para que tú puedas dormir. Pero nos damos cuenta que la oración es efectiva, porque si es efectiva en los momentos de necesidad, en los momentos de bienestar, es mucho más efectiva, porque cuando tú no oras desde la angustia, sino que oras desde el agradecimiento, todavía es mucho más efectiva, ¿no? Qué bueno es que, por ejemplo, que Maribel nos haya compartido hoy, ¿no? Una mujer que tú la miras y dices: bueno, está en la alabanza, conocemos su vida, conocemos de qué se tiene que arrepentir esta mujer, ¿no? Pero te das cuenta que hay tantas pequeñas zorras que intentan colarse en nuestra vida, que nuestra obligación es cerrarle la puerta para que no haya resquicio donde pueda entrar el enemigo a sembrar cualquier cosa que no viene de parte de Dios. Por eso es importante orar, por eso es importante cuando tú descubres algo de esto, ponerte en oración. ¿Y qué tiene que ver eso con la misión? Porque todo el respaldo en oración que la iglesia puede dar a la misión es fortaleza para el misionero, es gratitud en el corazón de Dios que abre la mano, es respuesta porque Dios es fiel, Dios contesta las oraciones y al fin y al cabo, pues bueno, es una manera de participar activamente en la obra misionera. Ni os imagináis cuánta gente me dice: me gustaría irme contigo, pero si estáis conmigo, no estáis conmigo físicamente, pero cuando estáis orando estáis conmigo, estáis formando parte de lo que Dios está haciendo en el lugar donde estamos. Y ya no solamente aquí, en el reparto de alimentos, en la casa de acogida, en la cantidad de obras que Dios abre en su iglesia para seguir ministerio adelante, ¿no? Dios nos ha bendecido, y esto es importante entender: Dios bendice nuestra vida para bendecir. Uno de los primeros grandes regalos que Dios me dio fue el nombre del ministerio: bendecidos para bendecir. Porque si Dios bendice nuestra vida es porque podemos bendecir a otros. Y hemos entendido que todo lo que viene no es para nosotros, sino es para seguir sembrando en la obra. Por eso nuestras oraciones, nuestras ofrendas han sido sembradas por el mismo amor que lo había enviado. Y uno de los lemas que Dios nos dio cuando 3 o 4 años de estar trabajando en el ministerio fue: alcanzando, uniendo y enviando. Como una manera de resumir un poco qué es lo que estábamos haciendo en México. Alcanzando, porque a través de alcanzar estamos llevando el Evangelio a muchas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Estamos
reactivando el llamado o la palabra que hace años llegó a muchos lugares y que estaba ahí dormida en un rincón y que no, pues gracias a que Dios nos movió y Dios nos permitió estar en muchos sitios, esa palabra se ha vuelto a realidad. Estamos alcanzando muchas vidas a través de los diferentes programas que llevamos a cabo. Estamos alcanzando en definitiva a mucha gente. Otra parte importante es uniendo, porque algo que Dios ha puesto en nuestro corazón este año es más fuerte que nunca, es la necesidad de caminar unidos. No somos individuales, no solamente caminar unidos aquí dentro, como familia, no solamente en nuestra iglesia saber que cada uno tenemos un don, que es lo que vamos a hablar al final. Cada uno tenemos un don. Muchos de los dones que hay aquí están escondidos sin tan siquiera que tú lo hayas descubierto. ¿Y sabes por qué no lo has descubierto? Porque no lo has buscado. ¿Sabes por qué no sabes el don que Dios te ha dado? Porque no has estado orando para que Dios te lo muestre. ¿Sabes por qué no sabes cuánto vales para Dios? Porque nunca te has puesto delante de Dios y decir, Señor, quita mi inutilidad de la mente, hazme útil, porque en tus manos soy útil, porque tú me has creado con un propósito, y yo quiero descubrir ese propósito que tú me has creado. Yo no quiero andar como un zombie, quiero andar como un hijo tuyo, como una persona que llegó aquí para una tarea específica y quiero hacerla. Así que no te sientas menos, no te sientas que el tiempo es lo que va a hacer que seas más o menos, para nada. El tiempo lo único que hace es pasar. Y pasa cada vez más rápido. Pero los demás lo tienen que ser. Este trabajo de unir es quizás la parte que más me ha apasionado este año, dentro de todo lo que hemos podido hacer, porque hemos podido trabajar con muchísimos pastores. El Señor nos ha abierto puertas, nos ha puesto en gracia delante de muchos pastores. Muchos han tragado de su orgullo y han decidido reunirse en contra de su voluntad. Digo, es muy difícil de explicar, pero es tremendo, ¿no? Cuando Dios te hace ver la necesidad de esta unidad. Y luego, una vez que lo alcanza, una vez que lo une, pues el siguiente es el envío, ¿no? Enviar, activar a la iglesia, el campo misionero. No sé dónde estábamos un día, estábamos en una reunión, fue aquí en Huelva, estábamos en una reunión, y alguien habló de un cartel que había en la puerta de una iglesia, que ponía bienvenido, creo que fue en Tarragona, acabo de venir ahora. Había en la puerta de una iglesia, había un cartel en la salida, bienvenido al campo misionero. Porque el campo misionero es ahí fuera. El campo misionero no es México, ni Tailandia, ni la India, ni Australia. El campo misionero es este barrio, el campo misionero es tu casa, el campo misionero es tu trabajo. Porque la misión es estar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el resto de las naciones. Y tenemos que saber dónde Dios quiere usarnos y ser ahí útil. No se trata solo de ir a los lugares a predicar, se trata de llevar herramientas para que otros lo puedan hacer. No se trata de dar predicaciones bonitas, sino de activar a la iglesia para dar predicaciones efectivas, para que realmente sean palabras que toquen el corazón de la gente y te hagan moverte. Si escuchamos palabras, llevamos toda la vida escuchando palabras bonitas, buenas predicaciones, cosas que anotamos. Si pudiéramos agarrar los cuadernos, yo a veces cuando tengo un montón de cuadernos, me cuesta trabajo tirar, con mucho gracias de dar a mi mujer, me cuesta mucho trabajo tirar, ¿no? Y me encuentro cuadernos de cuando llevaba yo poco tiempo y cosas que yo subrayaba, las cosas que Dios me hablaba, es tremendo, de verdad, el proceso de dar cuenta del proceso que Dios tiene en nuestra vida y de la misericordia que tiene con nosotros. Otra cosa que me gustaría resaltarlo muy por encima, lo que hemos podido hacer en estos meses, ¿no? Hemos podido trabajar en el evangelismo, no solamente en participar en campañas de evangelismo, no solamente en poder acompañar a grupos que están yendo a hospitales y poder trabajar con ellos, el poder haber estado en un lugar donde cuando hemos llegado pues había una campaña programada y nos hemos permitido ir a ver, podido participar de ella, sino también en el reparto de material. Este año hemos repartido con la última entrega que tuvimos de parte de
los ministerios que están colaborando ahora con nosotros fueron 8 toneladas de Biblia, Nuevo Testamento y todo tipo de folletos y de para que Dios abre las puertas de una manera tremenda. Yo cuando estaba viendo el camión cargado, y todavía nos dijeron, mira, esto llevarlo también, y había otro hermano que también sabemos es muy activo en el evangelismo, ¿no? Y él decía que no, cárgaselo a él que también necesita, ¿no? Y date cuenta que cuando tú tienes esos gestos de incluso donde se está repartiendo el material, saber cuál es la necesidad de cada uno, cómo Dios lo suple. Porque ese gesto que dejamos allí, a lo mejor 50 o 60 cajas para otro, o en cientos de cajas que nos llegan a otro lugar. Es tremendo, ¿no? De la cantidad de material. Pues ya nos han dejado una casa donde poder guardar, porque lo teníamos en casa de un pastor que ahora hablaré de él, lo teníamos en Nochitlán, en casa de un centro de rehabilitación que estamos apoyando. Ya nos dábamos abasto, ya lo teníamos lleno, y el Señor, a través de un hermano, nos ha dejado una casa entera, y ya la tenemos a Dios de honra de casa. Claro, no termina de... ¿no? Seguimos todavía con el programa de Biblias con propósito, dando a la iglesia en lo personal, no solamente dándole material a los pastores, sino activando también el programa de Biblias con propósito, que era agarrar una Biblia donde tú orabas y esperabas que el Señor te mostrara a dónde tenías que llevarla, a quién se la tenía que entregar, y decir, siento de muchísima bendición. Hay mucha gente que están escuchando a Dios por primera vez, cuando están teniendo paciencia para que Dios les muestre qué es lo que tienen que hacer. Hemos repartido también no solamente material de evangelismo, sino que hemos podido suministrar mucho material a las escuelitas de niños que siguen creciendo, siguen abriéndose nuevas. Estamos llegando a muchos lugares a través de escuelas de niños que sus padres no conocen el evangelio. Son sitios donde ni tan siquiera van a las misas católicas, o el cura aparece por allí de vez en cuando para hacer su... ¿no? Y Dios nos está poniendo en gracia delante de presidentes municipales que nos están abriendo el camino para que los que ellos tienen podamos organizar escuelas, puedan reunirse una vez a la semana los niños y están escuchando hablar de Jesús. Es increíble cómo Dios está cambiando familias a través de los niños. Es tremendo, de verdad. Es un sentido diferente de lo que es la escuela dominical. No es un lugar donde recordamos a los niños para que no. Es un lugar donde los niños están teniendo un encuentro real con Jesús. Tú los ves orar y de verdad que tiene que ser muy sensible para que Dios no haga tu corazón camine al 200%, ¿no? Porque los ves con los ojitos cerrados. No, esas cosas no se pueden seguir. Nosotros podemos poner aquí cara de cordero de degollado. Gracias, Señor, y poner la carita de... Pero un niño no sabe hacer eso. Por eso Jesús decía que teníamos que ser... Pues no tenemos que ser hipócritas, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser gente transparente. Que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en nosotros a través de nuestra vida. Estamos activando también y dándole mucho material a gente que nos encontramos. Estamos, por ejemplo, en una ciudad, en cualquier sitio, y vemos que hay alguien que se sube a un camión y lo vemos con material de evangelismo. Muchas veces nos hemos subido detrás de él a ver qué es lo que hace. Cuando los vemos con el denuedo en medio del camión, empiezan a anunciar el evangelio, unos pocos de folletos, y te das cuenta de que hablas con él, o te pones así. Muchas veces lo hemos hecho incluso a ver, ¿no? A ver si a mí me da un folleto también, ¿no? He visto que alguien está repartiendo en una casa, en cualquier sitio, repartiendo tratado, y yo me he hecho así un poco el reloj al lado suyo, y ha venido y me ha dado el mensaje de salvación. El folleto me he puesto a mirarlo sin decirle que soy, porque he preguntado, bueno, y esto, hay gente que me han dicho, y conozco personalmente, un matrimonio de 75 de años, Lucy Gómez, de Igualtepec, en Puebla. Este Gómez, que tiene 75 años, sale con su bicicleta y un saco a recoger latas y botellas del suelo para venderlas y poder comprar folletos. Claro, de la manera que ama a Dios. Y nosotros tenemos ahí los folletos amontonados.
No hay nadie que venga de audio pastor con un puñado de folleto de iglesia. Y cuando te das cuenta de decir, oye, y esto, no, pues mira, yo cuando cobro mi pensión, ¿y dónde te compras? ¿Cuánto te cuesta? 150 pesos, un paquetito de 100 folletos. Cuando vienen y dicen, mira, pues, quiero decirte algo, de parte de Dios te quiere regalar 10.000 folletos. Un hombre recuerdo que me miraba y me decía, no te rías de mí. Y cuando ese hombre vio que las promesas de Dios no son en vano, que yo llegaba con un paquete de 10.000 folletos, quedaba como un niño. Y ¿sabes qué? En 2 semanas ya no tenía ninguno. Porque si él trabajaba con un puñadito así, cuando siguió con tanto, nos dijo, aquí tengo por un año. ¿Sabes lo que hizo? Si salía 1 hora, ahora salía 5. Y seguía trabajando y trabajando. Si antes iba buscando a quién se lo daba, ahora como tenía bastante, pues ya iba mucho más libertad lo repartía. Te das cuenta de que hay mucha gente que tiene ganas de trabajar y Dios está usando. Nos está usando a nosotros, a vosotros también. Porque todo eso, te digo, toda esa apertura de las cosas que han llegado al ministerio, las oraciones tienen mucho que ver en ello también. Las oraciones es lo que ha movido el corazón de Dios para que esto sea así. Estamos trabajando con iglesias en muchos sentidos, sobre todo en darnos cuenta de que es necesario sacar a la iglesia de los templos. Es necesario, primero que nada, entender que la iglesia no es esto. La iglesia somos nosotros. Este es el local donde nos reunimos, pero la iglesia somos tú y yo. Y es importante que entendamos esta parte, ¿no? Que la iglesia son las personas. Para que entendáis bien qué es lo que os digo, cosas tan incongruentes, un pastor que se acerca un día a decirme, hermano, estábamos en una reunión de pastores, y dijimos, bueno, estamos hablando de si había alguna necesidad. Todos los pastores que estaban, hermano, necesito que oréis por mí. El Señor me llevó a levantar un templo. Tengo un templo para más de 500 personas. Llevo 2 años trabajando y no he conseguido que haya más de 10. Esos 10 son mi familia. Te das cuenta de que si ese hombre, ese dineral que se gastó, yo pude tener una charla buena con él. Ese dineral que se gastó en levantar ese templo, ¿por qué lo hizo? Dios le dijo que lo hiciera. Claro, si hubiera empleado ese dinero que tenía para la obra, porque no lo empleó en hacerse un chalet, lo empleó con todo su corazón en hacer cosas para Dios. Pero ese es nuestro fallo, que buscamos de hacer cosas para Dios. Lo importante no es hacer cosas para Dios. Lo importante es hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Sus cosas, es su obra, es su plan. Alquilar el sitio, ya no tenían lugar donde reunirse, viene después la pandemia, la gente se acostumbra de ir a la iglesia y cuando quieren renovar, o retomar la obra, con la gente ya no estaban dispuestas a ir y se estaban reuniendo en la casa de uno de los hermanos en un pasillito, eran como 40 personas en un pasillo ahí sentados mal, y así llevaban unos pocos de años, porque la visión del pastor es que tiene un local, tiene un terreno en lo alto de una montaña que según él Dios le dio para que ahí le levantara un templo, para que ahí levantara y no sé cuántas cosas según el pastor, y la iglesia está intentando de tener el dinero suficiente como para levantar ese templo, que con 40 personas, con 30, 40 personas, a ver cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Y cuando estaba uno de los miembros de la iglesia, que lo conozco de hace años, estaba hablando con construir. La palabra que Dios me puso fue, ahora no es tiempo de construir, ahora es tiempo de edificar. Es muy diferente. No es tiempo de construir una iglesia más grande, es tiempo de edificar la iglesia que tenemos.
tiempo de edificar las vidas de la gente que estamos aquí sirviendo. Estamos viviendo y hay una inquietud en el liderazgo de la iglesia que os quiero comunicar. Hay una inquietud grande porque podáis descubrir todos los talentos y los dones que tenéis de parte de Dios. Tenemos que ser una iglesia que marque la diferencia porque sea una iglesia que sirva y no sirva en cualquier lado y de cualquier manera, sino que sirva con un propósito definido. Ese es el deseo que Dios ha puesto en nuestros pastores, que nos comunicaron hace unos días cuando estábamos en una reunión que tuvimos, y el deseo que igual me han anticipado, pero bueno, también son cosas de la iglesia, no hay por qué ocultarlas porque no son planes secretos ni aquí estamos las CIA. Sí hay una inquietud grande en edificar nuestra vida, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. No es tiempo de hacer una casa más grande, sino que los que estamos aquí, las piedras que estamos aquí, que constituimos el edificio de la iglesia Betania, seamos piedras productivas, piedras que crezcan, piedras que se reproduzcan, piedras que vayan adelante. En lo de la unidad de los pastores, hay una cosa, una palabra que Dios me dio, estaba hablando con ellos, y era porque un día estaba orando y el Señor trajo a mi palabra, a mi mente una palabra. Llego pronto. Y me hizo recordar así de momento, como Dios hace las cosas, me hizo recordar de momento con la facilidad que hoy día la iglesia en todo el mundo está anunciando la segunda venida de Jesús. Se dice con mucha alegría, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y hay muchas iglesias que incluso lo están utilizando como miedo a decir, ponte al día que Cristo viene. Y cuando yo estaba meditando, digo, sobre la facilidad con lo que se predica la segunda venida de Cristo, que es real y que es inminente, tan inminente como que a mí me falta un día menos para que Cristo venga y a ti también. Porque yo no sé cuándo viene, pero hoy falta un día menos que ayer. El mes que viene, si llegamos, faltará un mes menos. Porque Él vendrá cuando Él quiera, como Él quiera y en el momento que Él quiera. Pero lo que Dios me hacía ver es decir, realmente a mí me preocupa que Cristo viene, que Cristo viene. Si Cristo viene ahora, me iré con Él. Y me angustió. Una pregunta que Dios lanzó a mi vida y me angustió. ¿Iré con Él? Mi vida está en orden. No hay nada que me impida irme con Él. Y cuando ya amplió la visión a las iglesias que se predican, que digo con mucha seguridad, Cristo viene, para los pastores, que eran con los que estaban reunidos, también me dio la palabra. Si Cristo viene, ¿es que viene por tu iglesia? ¿Es que si tú eres bautista va a venir por los bautistas, los demás que no somos bautistas nos vamos a quedar? ¿O van a venir por los pentecostales y los que no son pentecostales se van a quedar? Esto no viene por nuestra iglesia, esto viene por la suya. Y hay una sola iglesia y un solo pastor. Una iglesia y un pastor. Que siempre lo he dicho, si a mí con Juan me unen muchas cosas, pero lo que más me une es que su pastor, Juan y Rosalvi, su pastor es el mismo que el mío, se llama Jesús de Nazaret. Y es importante entender que Cristo viene por su iglesia. Y eso es un temor reverente que en nosotros nos debe mover, o debe de mover nuestros corazones para no infundir miedo, sino transmitir la realidad de lo que vamos a vivir, del acontecimiento que vamos a vivir. Esto viene pronto. Esto viene pronto, nos dijo hace 2000 años, pero el pronto de Cristo no dura 2000 años, ni 10.000, ni 2 días. Es cuando la única señal que no se ha cumplido. Cuando este evangelio del reino sea anunciado en todas las naciones, entonces vendrá aquí. Por eso es importante participar en la gran comisión, en la obra misionera fuera de tu frontera. Es necesario que el evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Y otra cosa importante que Dios me daba para entender bien la unidad, que la unidad no es uniformidad. La unidad
no es uniformidad. A veces lo que impide a la iglesia o a los movimientos o a unirse es que nosotros somos diferentes. Es que los bautistas adoramos de esta manera y los pentecostales de esta otra. ¿Sabes qué? El cuerpo es muy distinto. Y la mano, para ser parte del cuerpo, donde también forma parte del ojo, la mano no tiene que ser ojo. La mano tiene que seguir siendo mano, porque es necesario la mano y el ojo. Es necesario que haya iglesias como la iglesia bautista, es necesario que haya iglesias que adoren como los pentecostales, hay iglesias que se necesitan que caminen de una manera, iglesias más. Todos somos parte importante, porque hasta la más insignificante es parte del cuerpo. Y cuando esa parte se duele, todo el cuerpo se duele. O sea, la unidad no es inconformidad, o sea, no es uniformidad. Es importante que entendamos así, ¿no? Porque, imagina, si todos fuéramos manos, todos fuéramos ojos, y Dios se mueve bien. Por eso hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, hay diferentes de todo. Porque Dios se mueve bien en la diversidad, pero aborrece la desunión. No tenemos que ser uno. Jesús clamaba que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Hay muchos proyectos que continúan y aquí es donde os quiero hablar de. Ya voy demasiado lento. Dios no busca héroes. Dios no busca gente individuales. Dios busca iglesias dispuestas. Porque cuando alguien se levanta dentro de una iglesia, no se levanta una persona, se levanta la iglesia, se levanta parte de la iglesia. Dios no busca héroes individuales. No busque un ministerio que te haga, no. Busca lo que Dios tiene para ti. Es importante que entendamos esta parte. Dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. O sea que cada uno tenemos una función distinta, pero tenemos un solo propósito, ¿no? El testimonio más grande que os podía dar ahora no son cifras. Gracias a Dios, el Señor nunca me ha llevado a apuntar el número de personas, el número de pastores, el número de. Pues si me acuerdo puntualmente, a lo mejor, pero no lo he sumado luego. Pues si aquí nos tenemos 90, aquí 60, 90, luego no los he sumado. Lo importante no son los números, lo importante son las personas. Hay mucha obra que se ve, hay muchos frutos que se ven, pero hay muchos frutos. El más numeroso es el que no se ve. En la parábola del sembrador, la semilla que da fruto es la que cae en buena tierra. La que cae en diferentes lugares no da fruto, el fruto no permanece. Pero si tú sales a evangelizar, ¿cuánto te vas a encontrar esa buena tierra? ¿Cuánto te vas a encontrar cuando tú salgas de fuera? Corazones duros, corazones llenos de abrojo, corazones. Y a lo mejor tu función cuando tú vas con la palabra no es que esa persona se convierta. No es la función que Dios ha puesto en ese momento para ti. Tú quites una piedra, ese corazón que tiene muchas piedras. Porque tú arranques una mata de abrojo, ese corazón que hay muchas raíces de amargura. Luego vendrá otro y quitará otra, y otro quitará otra. Y llegará un momento en que ese corazón estará dispuesto. Y en él han trabajado mucha gente. Luego llegas tú, das la palabra y esa persona se convierte. Aquí hay una persona que dice que llegó en las campañas que hemos hecho. No voy a preguntarle, pero si pudiéramos preguntarle, seguramente no fue la primera vez que escuché el Evangelio ese día. Seguramente Dios ha puesto en su vida a muchas personas que le anunciaron el Evangelio. Una vez y otra vez, a veces incluso con cosas que ni te acuerdas, porque es el Espíritu Santo que te tiene que recordar la cantidad de veces, conmigo lo ha hecho, ¿no? La cantidad de veces antes de yo entregarme a Cristo, envió gente que hablaran de su palabra. Y yo las deseché, pero no fue en vano el trabajo que hicieron. Cuando llegó el momento oportuno, gracias a Dios, a mí en lo personal, Dios me ha revelado cuántas personas, cuántas situaciones tuve que vivir para que mi corazón estuviera dispuesto y que la palabra que llegara diera fruto, ¿no?
no fuimos a México para llenar estadísticas, fuimos porque hay personas que necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan ser restauradas, sanadas, transformadas, y solamente Dios puede hacerlo. Y hay una pregunta que mucha gente se hace. Yo también me la he hecho en algún momento. ¿Por qué México? Y aquí en mi casa hay mucha necesidad. ¿Por qué México? Si en México hay muchos cristianos. No es más fácil levantar a un mexicano en México y un mexicano en España. Es mejor si hay alguien en uno que está dispuesto, ¿para qué lo va a mandar para otro lado? La respuesta es muy fácil. Es que el plan no es mío, el plan es suyo. Y Dios es el que te mueve. Y Dios hace las cosas por su eterna voluntad. Y Él sabe. No te lo cuestiones. Si te dice ve, ve. Cuando Felipe estaba en su máximo apogeo en el ministerio de Samaria, cuando él, un hombre lleno de conocimiento, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, había sido escogido para servir las mesas. Y él se había ofrecido para servir las mesas, porque entendía que todo lo que Dios le había dado no era para su engrandecimiento personal, sino para servir en la obra. Y no le importó rebajarse, que no es rebajarse, como lo vemos con nuestra mente, y servir las mesas para que los apóstoles pudieran hacer lo que tenían que hacer. Cuando Dios premia este entendimiento de Felipe y lo levanta en Samaria, un pueblo tan difícil como el pueblo de Samaria, y lo bendice y fructifica su trabajo en Samaria, cuando está en su máximo apogeo, llega el Espíritu Santo y le dice, mira, está aquí predicándole a miles de personas, pero ahorita necesito que te vayas al desierto, porque hay un hombre que va por el desierto y que necesita que tú vayas a hablar con él. Y Felipe no lo dudó ni un instante, no le dijo, Señor, estoy aquí en Samaria, aquí estoy haciendo un buen trabajo. ¿Qué hizo Felipe? Fue en el mismo momento que el Espíritu Santo se lo mostró. ¿Por qué? Porque es importante obedecer a Dios en el momento que Dios te habla. ¿Te acuerdas que hablábamos un día del tiempo Peró? El tiempo del cumplimiento. El tiempo Cairo, el tiempo Crono, el tiempo Peró, que es el tiempo del cumplimiento. Es importante que cuando llegue ese tiempo Peró a nuestra vida, donde Dios dice en nuestro corazón que lo obedezcamos en ese instante. Porque si recordáis, cuando Felipe llega, en ese mismo instante que él llega, el grupo estaba leyendo un pasaje determinado. Y en ese instante, a través de lo que él estaba leyendo, Dios le abrió a Felipe el entendimiento para que pudiera ministrarlo. Te das cuenta que Dios hace las cosas en el momento oportuno y tenemos que estar abiertos, agradecidos con Dios y obedecerlo en ese momento. Agradeceros primero a Juan y a Salvi, poco a poco, pues, la iglesia en general también, a líderes, a vosotros, que formáis parte de mi familia. Poco a poco, pues bueno, vayáis entendiendo y vayáis participando cada vez de forma más activa. Este ministerio que te digo que no es un ministerio personal. Lo ha levantado aquí en esta iglesia y en esta iglesia. Yo tengo muy claro una cosa en mi vida, y es el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a Cristo, Él es mi Señor, mi Salvador, es el único que murió por mí, pero también pertenezco a Betania, porque de momento el Señor me ha mostrado lo contrario. El Señor me trajo a esta iglesia con un propósito, con su propósito. Yo llegué con el mío, a México yo llegué con mi plan, pero hoy día te puedo decir que bendecido para bendecir no es mi plan. No tiene nada que ver con mi idea de cuando yo llegué. Ahora es el plan de Dios. Es mi misión, porque de la visión de Dios Él ha hecho mi misión. La misión tampoco es mía, es la suya. ¿Vale? La misión no es la mía, es la suya. Y me han ofrecido, en México me han ofrecido liderar muchas iglesias. Y bueno, Dios me ha dado un carisma especial ahí la gente, pues bueno, de alguna forma no pasó desapercibido en muchos lugares. Y en muchos sitios donde me han dicho, no te preocupes, te damos una casa pastoral, ponte al frente de la iglesia, estamos sin pastor ahora mismo, ponte al frente de un movimiento. Ha habido grupos que me han dicho, oye, mira, mi iglesia está reunido, si tú quieres,
Olvídate de tener que estar diciendo que necesita que te envíen ofertas. Mi iglesia desde Estados Unidos te sostiene. Pero ¿sabes qué? Detrás de ninguna de esas cosas está Dios. Porque cuando yo busco a Dios, Dios me dice, bueno, yo te llamé a Betania, quiero que me sigas a Betania. Y este es mi lugar. Y a no ser que me echéis, de aquí estaré sirviendo con vosotros al Señor hasta que Él venga. Que Él venga por nosotros, ahí está. Mientras tengo muy claro el sentido de pertenencia. Y es importante, quiero hacer recalcar esto, porque es importante que busque que Dios te muestre. Que Dios no te ha traído aquí por una casualidad. Dios te ha traído con un propósito. Busca el propósito de Dios. Porque entonces vas a ser útil. No vas a venir a calentar la silla. Vas a venir a cumplir su voluntad. Dios no se equivocó cuando te trajo aquí. Y aquí se te da el alimento que tú necesitas. A lo mejor puedes pensar que hay mejores predicadores, y los hay. Que hay mejores iglesias, las hay. Pero Dios no te llevó a ninguno de esos lugares, Dios te trajo aquí. Aprovecha este sitio. Dios te da de comer lo que tú necesitas. Entonces ahora escuchamos grandes predicadores y te dejas impresionar porque has escuchado. ¿Sabes qué? En cada predicación que has escuchado, repita sobre esto, en cada predicación que has escuchado, con la persona que menos conocimiento pueda tener, en cada predicación, Dios te ha dado una orden, Dios te ha dado una palabra. Muchas las has anotado, otras no, pero están ahí. Son mensajes, son perlas que Dios te ha ido mandando. ¿Cuántas cosas de lo que tú has oído hasta hoy, Dios quiere que hagas? ¿Cuántas cosas te faltan por hacer? Por ponerte una, está en la piel de todo, el perdón. ¿Cuánta falta de perdón hay todavía en tu corazón? ¿Cuántas veces has escuchado es necesario que perdonen? Porque como tú perdones, yo te voy a perdonar. ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Por qué sigue todavía habiendo falta de perdón en tu corazón? No quiera comer más. ¿Sabes por qué somos ovejas? Porque las ovejas comen, y cuando están tranquilos, lo que hace, rumian. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando escuchas una palabra y llegues a tu lugar y estés tranquilo, rumiarás y busca la perla que Dios tiene para ti, esa predicación. Y aprovecharás. Agradecido porque Dios, por fin, después de mucho tiempo, desde el año 2019, no, del 21, del 22, orando porque Dios pudiera levantar a alguien. He orado mucho tiempo porque Dios levantara a alguien aquí, pero bueno, tampoco es cuestión de vacilar mal de ellos. Dios, si estamos en México, pues hay gente de allí que tiene que participar. He intentado trabajar con muchas personas, he puesto a prueba de parte de Dios a muchas personas, gente que sí es verdad que quería, pero le faltaba la entrega, sobre todo le faltaba el llamado. Tenían el deseo de hacer las cosas, pero no tenían el llamado de hacerlas. El año pasado conocí a un matrimonio, Miguel Ángel Herrera y Tere Obando, un matrimonio pastoral de Estazoquitlán, del club. Hace 3 años, a través de ellos, se me abrió la puerta de un ministerio que se llama Invasión Evangelística Internacional. Empecé a adquirir material a través de ellos, un precio muy asequible, y poco a poco cada vez fuimos trabajando juntos tiempo. El año pasado hicimos ya cosas. Este año, por los últimos 3 meses, poco después de venirse Esperanza de México, empecé a trabajar con ellos y hemos estado ya el último tiempo caminando los dos juntos. Y bueno, pues ya hemos decidido, ya hablamos con Rosario. Ellos pastorean una iglesia que se llama Jesús del Camino, el pueblecito al lado de Rizada, en Tazoquitlán, Veracruz, y vamos a trabajar con ellos. Ya me he venido con la tranquilidad de que, aunque yo sigo atendiendo el ministerio desde aquí, por teléfono, ¿verdad? Pero saber que las cosas que hay que hacer luego
la logística, que no es por teléfono, que hay quien la haga, ¿no? De hecho, la camioneta que tenemos allí para servir en el ministerio, en ellos, este año, si Dios nos lo permite, estamos buscando para comprar un camión, porque ya necesitamos una mínimo de 2 toneladas o de 3 para poder transportar material, porque cada vez estamos reuniéndonos con más pastores. Entonces tenemos que llevar ya mucho material de evangelismo, porque se una reunión, y tenemos que andar contratando vehículos para llevarlo, y pues bueno, ahí se nos va mucho dinero y estamos viendo la manera y confiando. Sabemos por fe que el Señor el año que viene nos va a dar una redilla y vamos a poder seguir trabajando, porque creo que la obra es suya y Dios hasta ahora ha sido fiel. Y Él es, Jehová diré, Él es el que provee. Todo lo que hacemos, Él es el que lo provee. Y para que podáis entender esto de la provisión de Dios, si Dios provee, porque tantas veces tienes que poner en el Facebook, WhatsApp, diciendo, estamos haciendo tal cosa, si Dios pone en tu corazón, tienes que recordarlo. El pueblo de Dios es olvidadizo. El pueblo de Dios es olvidadizo. En la semana pasada pasamos una ofrenda a Venezuela y ya pensamos ya que todos los problemas de Venezuela se han resuelto. No hay gente, no, Dios no ha movido, o no sé, ha movido a alguien, misericordia, decir, ¿qué más puedo hacer? Hay muchas cosas que hacer. En Venezuela, desde Fidel, en Ucrania tenemos unos pastores que han estado, no lo voy a pronunciar, y ellos en Melilla hay unos pastores argentinos que están caminando con nosotros en Chile, que están ahora en Ucrania haciendo barriadas, levantando casitas para los refugiados. Y todo está trabajando en Pakistán con un proyecto que se llama Canaan, siembra de campos de trigo y demás. Hay mucha obra misionera. La hija de Esperanza Garrizosa, igual sostienen desde su iglesia un colegio tremendo en Colombia. Hay mucha obra misionera, y al pueblo de Dios hay que ir recordando, pero en definitiva, Dios es quien provee. Porque cuando yo he tenido una necesidad, cuando Dios me ha dicho ponerla a esto, y yo ya he aprendido a decirle, ¿cómo lo hago, Señor, si lo tengo? Me he dicho, vale, Señor, pues tú quieres que lo haga, y ahí me meto y me lanzo, sin recursos y sin nada. Siempre que me dio, no tengo duda de que tarde o temprano, muchas veces, la mayoría de veces, más tarde que temprano, porque Dios nos prueba hasta el final. Y cuando llega el momento, siempre, todavía puedo decir, jamás ha faltado la provisión de Dios. Nunca he dejado de hacer nada, he empezado de cero, que la provisión de Dios en su momento oportuno haya llegado. Pero os digo, en ninguno de estos momentos, si necesitaba, imagínate, por ejemplo, 1.000 euros, si necesitaba 1.000 euros, en ninguno de estos momentos me ha aparecido el ángel Gabriel, ni el arcángel, ni ninguno de esos, con un cheque, con una bolsa diciendo, no, ahora, estoy de parte de Dios. No da. Todavía hasta hoy, no sé si algún día Dios lo hará, pero hasta hoy todavía no ha venido ningún ángel a traerme una ofrenda. ¿Sabéis qué? En el momento oportuno Dios ha movido muchos corazones. En ese momento han sentido de enviarme una ofrenda. Y con esa ofrenda, con esa se ha llegado a cubrir todo. Fuimos a atender una necesidad en un pueblo que se llama Hidalgo Bajá, que ahora el día 9 de octubre vamos a celebrar el aniversario de una inundación que inundó por completo el pueblo. Se perdió todo, ganado, tierras, enseres, todas las casas que hubieran debajo del agua, se perdieron colchones, todo se perdió. Y ahí llegamos a atendernos en el momento oportuno, fue una bendición. Y gracias a esa desgracia se levantó una iglesia. Hace un año que está funcionando una iglesia en Hidalgo Bajá. Vamos a celebrar ahora el primer aniversario, no de la desgracia, sino que gracias a la desgracia el Evangelio llegó. Se sembró y está dando su fruto. Va a ser una fiesta tremenda. El alcalde que andaba en contra de los evangélicos ya nos ha cedido el pabellón municipal que podemos hacerlo allí. Tremendo la que se va a organizar de nuevo. Yo no estaré, pero estaremos todos aquí, ¿vale?
Y bueno, no quiero terminar sin decirle que mi agradecimiento, no por ser la última, la menos importante, porque ya sabéis que los últimos que serán, pues mi agradecimiento a mi esposa, que no quiero que lo diga, pero sin ella sí que no sería posible. Y el entendimiento que ella tiene también de por qué me tengo que ir 6 meses, el entendimiento que ella tiene no sería posible. Yo sé que muchos no lo entendéis, muchos se hacen duros, y también, a mí se me hace mucho más duro que a vosotros, y a ella también. Pero nosotros tenemos claro, por encima de nuestra voluntad, está la voluntad de Dios. No estamos jugando al Evangelio, no estamos jugando al evangelista, estamos jugando a cumpliendo la voluntad de Dios. Yo he sido marinero. Y cuando era marinero, trabajaba durante 6 meses. Es decir, que estaba 6 meses fuera de mi casa. Tenía un hijo pequeño, una esposa. Pero como iba a trabajar para ganar dinero para mi casa, pues estaba bien. Ahora estoy trabajando en una empresa bastante mejor. Y no estoy lejos, porque yo hablo con ella todos los días la veo. Todos los días me riñe, porque se echo de menos. Cuando no me riñe, le digo, venga, dime algo que... Le digo todo lo que me equivoco para que me digan, qué desastre, porque no echo de menos. Pero que tengáis la tranquilidad de que tanto ella como yo tenemos muy claro Dios que servimos, lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Estamos haciéndolo por ganarnos el cielo, es imposible. Estamos haciéndolo porque hemos entendido que no hay nada mejor en la vida que hacer la voluntad de Dios. Y con esto quiero terminar, pero no quiero terminar sin decirte que me gustaría explicar esta parte un poco más, porque ya me pasa un poco. Dios tiene muchos dones repartidos en esta iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un tesoro de parte de Dios dentro del corazón. Dios te ha traído con un propósito. Dios no te ha traído simplemente para que vengas a oír la palabra. Dios te ha traído para usar tu vida. Hay un versículo que deberíamos de grabarnos todos los cristianos en nuestra corazón. Efesios 2:10. Dice, hechura, ¿no lo creéis? Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, a quien tenemos que parecernos, a quien tenemos que anhelar. Por eso somos cristianos. Por eso somos cristianos, porque estamos llamados a que nuestra vida mengue de tal manera, Él crezca de tal manera en nosotros, que podamos llegar a tener la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque cuando Dios nos llama a ser personas de la altura de la estatura de la plenitud de Cristo, no tienes que mirar para arriba, tienes que mirar para abajo, tienes que mirar lo que tenemos que menguar para que Él pueda crecer. Y con esa imagen, con esa misma imagen del Hijo de Dios, fuiste creado tú y fui creado yo, con un propósito, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el propósito de Dios, que hagamos buenas obras. Pero buenas obras no es darle un bocadillo al necesitado. Buenas obras no es ser compasivo, ser misericordioso, ser amable. Son parte, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos a ellas. Pero si Dios ha preparado la obra en la que tú tienes que andar, no te la inventes. No busques otra. Por eso es importante las reuniones de oración. Primero para darnos, mira, en la reunión de oración, las familias se unen. Cuando mi hermano se casó, ya muchísimos años, era al principio, ya el boom de la televisión, no era el principio de la televisión, pero era el boom de la televisión. Y el cura que los casó empezó a decir que los televisores eran muy malos, que los televisores venían de parte del demonio, porque los televisores estaban quitando la intimidad de la familia. Y yo me acuerdo perfectamente, fíjate, de las cosas que digo, no tienen nada que ver a lo mejor, pero sí tienen que ver. Y yo dije, hay que ver, si mi hermano en vez de medicina, que era el representante de farmacia,
era vendedor de televisores, le diría al cura, y yo me está quitando el trabajo. Pero el cura no estaba diciendo ninguna tontería, porque la televisión hizo que la familia que se reunía alrededor de una mesa, con la radio de fondo, que hablaba en la cena, a ver, y ahora ya el móvil ya, por ahí está cada uno con su móvil, con su historia, cada uno retirado. El móvil ha llegado a tal grado que el año pasado estábamos en un lugar en México, no me acuerdo qué, viendo una estatua, que eran 3 personas sentadas en un banco, y que tenía cada uno en la mano un móvil, y ya han hecho hasta la estatua. Y uno de ellos era gracioso, porque uno de ellos no tenía el móvil, y yo, la estatua la han robado el móvil. Y te das cuenta de que eso, de que en las reuniones de oración vamos a volver a esa intimidad entre nosotros, vamos a crecer como familia, crecer como iglesia. Y luego en lo personal, en tu relación personal con Cristo, es donde vas a poder recibir esas buenas obras que Dios ha preparado. Amor sea, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Que aprendamos a servir. Así que seguimos. La obra continúa. Cuando estaba en México, el Señor me decía, a ver, alza tus ojos, porque el campo ya está blanco para la siembra. ¿Y sabes qué? Ahora estamos en España y yo te digo, hermano, alza tus ojos, hacemos nuestros ojos, los campos ya están blancos para la siembra. Hay mucho trabajo que hacer. No solamente hay trabajo de sembrar, hay trabajo de recoger. Digo, el fruto de esa persona que ha llegado aquí, que nos conoció en la campaña que hemos hecho, es el fruto de mucho trabajo hecho por otras personas en su vida. Aún así hay mucha gente que está esperando que tú llegues. Lo invites a venir a un sitio, no encuentras un lugar donde estar. Están esperando que tú llegues, que lo invites. Vosotros, que sois de otros países, tantos paisanos vuestros, se congregaban en el sitio donde estaban, ya no tienen una iglesia. Invítalo a esta en su casa. Es una casa que está abierta para que toda la gente pueda venir a escuchar el Evangelio. Todos somos útiles, así que nos van a lanzar de aquí a muy poco un llamado de participar en el evangelismo. Ahora es tiempo de evangelizar, siempre, pero ahora más que nunca, es tiempo de evangelizar. Que Dios prepare nuestros corazones. Ponte, yo te voy a dar una tarea para que vayas haciendo. Busca a Dios, y que Dios te muestre cuál es tu don. Tú tienes un don, no hay nadie, no hay ningún hijo de Dios que no tenga un don, o varios. Y a lo mejor tú no lo sabes, pero no lo sabes porque nunca lo has escuchado. No esperes que nadie te venga a decir, oye, yo creo que tú tienes. No. Sea Dios quien te lo diga, y Dios está deseando decírtelo. ¿Sabes por qué no te lo dice? ¿Sabes por qué Dios no te lo dice? Más bien, ¿sabes por qué no escuchas lo que Dios te está diciendo? Porque tienes tus oídos espirituales cerrados. Pídele que Dios abra tus oídos espirituales. Que tú puedas escuchar su voz, que te pueda mostrar qué es lo que tiene para ti. Y ahí van a ser 100%. Y ánimo. Somos una iglesia que sirve. Y el que no sirve, no sirve. Así que, mucho ánimo. Si quieres, si deseas, que Dios te muestre tu don y que te ayudemos, y quieres salir a orar, vamos por ti. Vamos a tomar esa buena costumbre de terminar las reuniones orando los unos por los otros. Una vez tendremos que hacer eso siempre. ¿Y dónde estamos? Orando los por otros. Y te avergüenza, si Dios todavía no ha quitado de ti las cadenas que te amarran en tu silla, pide levantarte de donde estás. Cierra tus ojos y clama a Dios. Y dice, Señor, mi plan es bueno, pero el tuyo es perfecto. Y yo quiero entrar en el plan perfecto que tú tienes. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia, Dios, que desea servirte, Señor. Gracias por cada vida que tú has traído. La vida que tú has rescatado de ese lugar de tinieblas donde andábamos. Y trajiste a tu casa para que pudiéramos escuchar tu palabra, Señor. Quieres ungir nuestras vidas, no solamente con tu palabra, sino con tu plan, Señor.
Quieres que tu plan perfecto se pueda llevar a cabo en medio del lugar donde tú nos has puesto, en medio de la ciudad donde tú nos has traído a servir. Te pedimos, Señor, que uses nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que active los dones que cada uno tenemos, Señor, que los podamos descubrir. Digo, si necesitas que oremos por ti, levántate, sé valiente. No te quedes con el deseo. Si Dios quiere usar tu vida, lo puede hacer. Sé que aquí hay mucha gente con llamado, hay mucha gente sobre todo hay mucha gente con deseo de hacer cosas para Dios. Aprovecha este momento donde Dios está diciéndote: yo sé que tú quieres hacer cosas para mí, pero yo tengo para ti mejores planes. Escúchalo. Levántate, sé valiente, ven, y queremos orar por ti. Queremos que tú puedas descubrir esas capacidades que Dios ha puesto en ti. Los dones no los da el hombre, los ministerios no los da el hombre. Lee la Biblia, es Dios, es el Espíritu Santo, es Cristo mismo quien nos faculta, quien nos unge, quien nos usa. Quiere hacerlo, utiliza a sus ministros, utiliza a sus hijos para llevarlo a cabo, pero es Él quien quiere hacerlo. Así que anímate, levántate y usa, que Dios puede usar tu vida. Si no quieres salir donde estás, tú cierras tus ojos. Clama a Dios, como familia, como matrimonio, como individual. Pídele al Señor que te muestre tu plan. No te quedes ahí, de verdad. No te quedes en... Hay una realidad que debe de producir en nosotros un temor reverente. Cristo viene, hermano, Cristo viene. Eso es una realidad. ¿Y sabes por qué? Porque estoy tan seguro. Porque la palabra de Dios no miente. Y Él dice: vengo pronto. Así termina la Biblia. Vengo pronto. Y puedes decir: han pasado 1000 años y Él no ha venido. ¿Cómo dice vengo pronto? Porque para el Señor un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Dios no tiene tiempo. Dios tiene planes. Tiene propósito. Dios quiere usarte para que su plan y su propósito se puedan llevar a cabo. Así que anímate. Dios te bendiga.